Y aunque a mi humanidad le cueste, yo dejo todo para verte. Bien, vamos a hacer la oración, vamos a hacer en nuestros ojos. ¿Me escuchan clarito? Ok, que tengo los audífonos puestos. Bien. Amantísimo Padre Celestial, venimos delante de ti para agradecerte, Padre amado, por este día. Señor, te presentamos cada vida que está en medio de esta reunión en esta noche, Padre. Queremos agradecerte, Señor, por el pan de cada día, Padre amado. Gracias por tu amor y por tu infinita misericordia, Señor Jesús. Reconocemos que todo lo bueno viene solamente de ti y te damos gracias, Padre amado, por guiarnos día a día, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, por regalarnos esperanza en cada día, Señor Jesús. Que tu nombre, Padre amado, en esta noche sea glorificado y que este estudio, Señor, sea para anhelar y buscar más tu presencia, Señor. Quita toda distracción y que este estudio, ¿verdad?, pueda ser de bendición para cada uno, como todos los miércoles. Así que en esto te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Yeli. Familia, Amén. oficialmente Dios me los bendiga. Durante este mes estamos en una serie nueva. Estoy diciendo esto para recapitular y ponernos ahí. ¡Tum! Si estás viendo esto por primera vez, todavía no estás ahí sintonizado lo que es la serie. En este mes tenemos un reto que trata sobre la adoración y la alabanza. Y yo quiero ver si hay alguien aquí que se acuerde qué fue lo que hablamos la semana pasada, que me lo diga brevemente. ¿Qué fue para aquellos que están escuchando esto por primera vez? Y hablamos la semana pasada. Como quiera, yo los voy a poner tú, pero quiero que haya algún voluntario o alguna voluntaria que se atreva a decirme qué fue lo que hablamos hace un miércoles pasado. Amén. Kenny, súper. Kenny, tú estuviste en otro estudio bíblico, pero amén, qué bueno que te acordaste. En el estudio bíblico que estuvo Kenny, se trataba del que era en mi iglesia, que eso hablaba de David, de la codicia, amén. Pero en esta serie estamos tocando un tema distinto y qué bueno que vamos a recapitularlo para que te pongas al día de qué es lo que hablamos el miércoles pasado. Alguien que se atreva, si no yo lo digo rapidito. ¿Qué fue lo que Saludos, hablamos Paola. de la adoración? Amén. Hablamos de cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús allá a ser tentado por Satanás, y Satanás le dijo que le adorara, que él le iba a dar todo lo que se le había dado a él, que eran los reinos, y también estaban diciendo los hermanos del poder que tenía la adoración y todas esas cositas. Amén. Sean, tú prestaste atención. Gracias, gracias, gracias. Gloria a Dios. Exactamente como le estaba diciendo Sean. Hablamos de que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el tentador. Y ese estudio bíblico nosotros profundizamos un poquito más en el personaje de Satanás, ¿verdad? Porque es importante conocer nuestro adversario. No es para que ignoremos, porque si ignoramos las maquinaciones del enemigo vamos a ser destruidos. Así que estuvimos estudiando un poquito acerca del depósito que Dios entregó en él, el cual él utilizó para rebelarse en contra de Dios. Así que él también, como le encanta imitar a Dios, como le encanta tratar de estar en la posición de Dios, la cual nunca lo va a lograr, pues ¿qué pasa? Que su reinado se basa en evitar que las personas adoren a Dios, pero que indirectamente o directamente lo adoren a Él y que el Señor lo reprenda, pero ese es su fin. Es decir, que nosotros somos creados para adorar y tenemos el libre albedrío, tenemos la decisión, ¿verdad?, de adorar a Dios, que nuestra vida esté rendida a Dios, o podemos adorar al enemigo. O sea, aquí hay dos caminos. Esto no es como que, yo estoy en el limbo. Déjame decirte, no podemos estar en el limbo. Aunque tú no quieras adorar a Satanás o al mal, si no adoras a Dios, si Él no es tu primer lugar, lamentablemente lo demás se convierte en ídolo y por lo tanto, de que Dios no esté en esa posición, indirectamente adoramos al mal. ¿Ok? Así que es importante entender eso. ¿Por qué profundizamos en él? Profundizamos en él porque cuando él está en esa conversación con Jesús,
él estuvo dispuesto, por decirlo así, a entregarle a Jesús todo lo que a él se le había dado, ¿verdad? Depositado, porque lo arrebató, en cambio de que Jesús se postrara y lo adorara. Así que si él estaba dispuesto a renunciar eso que se le había depositado a él por engaño, es porque la adoración tiene poder. Y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Veo por aquí. Hablamos sobre el poder de la adoración y el por qué Satanás busca la adoración. Amén. Así mismo, Lorenzo dice, la palabra nombra muchas veces al infierno y sus maquinaciones, justamente como advertencia. Es correcto. O sea, a veces nosotros en la cultura como creyentes nos han impartido de que, no debes mencionar eso, debes tenerle temor. Pero si tenemos temor, si lo ignoramos, eso como quiera no hace que deje de existir. Al contrario, te hace vulnerable. Y por eso la palabra de Dios pide, escudriña las escrituras para que no perezcas. Por lo tanto, es importante hablar esto. ¿Por qué? Porque si tú conoces tu adversario, tú conoces tu enemigo, puedes atacar. Y eso lo vamos a ir profundizando. Así que el versículo que estábamos leyendo fueron varios, donde hablamos acerca de que él era una adoración viviente, desde su creación, cómo se reveló. Pero eso no es lo que vamos a hablar hoy. Voy a partir de un versículo y de ahí seguimos al tema. Así mismo, por ignorancia el pueblo perece. Es así. Y el versículo que te quiero decir es Lucas 4, del 6 al 8. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Eso es él diciéndoselo a Jesús. Entonces respondiendo Jesús le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Es importante que entendamos que como él sabía lo que él había tenido en control, lo usaba para querer manipular. Y por eso yo quiero que en esta noche nosotros despertemos, que nos demos cuenta de lo que ha sido entregado para nosotros. Porque cuando tú realmente entiendes lo que tú tienes, lo puedes usar a tu favor en las peleas y logras entender el porqué de las cosas. Así que él lo entendió muy bien, por lo tanto lo usaba a su favor. Otro versículo que también lo mencionamos la semana pasada, pero quiero traerlo para refrescar la memoria, es en Romanos 11:29 que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Ok? Es importante que sepan eso. Se lo voy a decir en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. En la PDT, Dios no se arrepiente de lo que da ni de haber llamado a alguien. Quiero que sepa esto, o sea, te lo traje en 3 versiones para que sepamos que lo que Dios entrega, Él sabe por qué lo entrega. Así nosotros lo estemos cumpliendo o no lo estemos cumpliendo, ese depósito está desde antes de nosotros llegar aquí a la tierra. No es casualidad, y recalco esto para que entendamos que tenemos identidad, que tenemos dones y que hay algo importante en saber eso. Aquí nos dice que ese llamado y ese don que Dios entrega, Él no lo quita ni cambia de opinión, porque Dios sabe lo que Él da, Él sabe por qué lo da. Y Él quiere que nuestra vida se rinda y que lo usemos para darle toda la gloria a Él. Te quiero contar brevemente. Durante esta semana me enviaron 3 testimonios de este hombre, se llama Natanael Abreu. Y entre sus testimonios, él estaba contando que él era un satanista, o sea, sacerdote de eso, del ocultismo, y ahora es pastor. Y te voy a hablar de él, ciertas cosas que me llamó mucho la atención de su testimonio. Y es importante que hablemos esto, porque si él estaba involucrado y practicaba ciertas cosas que están para hacer el mal, esas mismas cosas nosotros las podemos derribar para hacer el bien. Y lo que él habla es una imitación del enemigo. Él constantemente quiere imitar lo que Dios ha entregado, tanto en sacrificio, tanto en literalmente la adoración, la oración y el ayuno. O sea, él lo estaba mencionando, que para él derrumbar iglesias, para derrumbar pastores, para atacar al pueblo de Dios, ellos ayunan, ellos oran y adoran a Satanás, que el Señor lo reprenda. Te digo esto, ¿por qué? Porque a veces nos estamos durmiendo y decimos, ay, hoy no quiero leer la Biblia, hoy no quiero adorar a Dios. Y pensamos que esto si queremos o no queremos, si nos sentimos bien o no sentimos bien. Mira, el enemigo no descansa, por lo tanto nosotros por más cansados que estemos, no podemos
parar de estar guerreando, porque esto es espiritual y las fuerzas las da Dios. Dios es el que da todas las fuerzas. Amén. No se preocupen porque yo les voy a compartir los testimonios. Se los voy a compartir. Pero qué bueno que Kenny, que tú sabes la historia de él, yo la vine a escuchar esta semana y me impactó mucho. ¿Qué te quiero traer del testimonio de él? Te mencioné que él es sacerdote de sacerdotes. Eso es que tiene un rango alto. Y lo que él mencionó que me llamó mucho la atención es que literalmente se parece un poquito a lo que hablamos la semana pasada. Y él estaba hablando de que Satanás fue creado para la adoración y adicional a eso dice de que Dios no le quitó ese don, ¿verdad? Y no le quitó ese don para demostrarle al enemigo que por más que él intente ser igual a Dios, por más que él intente imitar a Dios, jamás y nunca va a lograr ser igual a Dios, ni tener más poder que Dios, porque Dios es el todopoderoso. Dios es el único que es omnipresente, el único que es omnipotente, el único que es omnisapiente. O sea, él lo sabe todo, solamente es Dios. Satanás no es omnipresente, no está en todos lados, por eso es que eso se divide por jerarquía. Esto es algo más profundo, pero déjame decirte que Dios es el todopoderoso y él trata de imitarlo. Entonces, desde el principio te dije que los dones son irrevocables, es decir, que Dios no los quita. Y eso es algo que él mencionó, que me llamó mucho la atención. Algo que va más allá, que va a él, cuando le preguntan a él, ¿verdad? Hablándote de Natanael, le preguntan, mira, pero ¿cómo fue que tú empezaste? Hay algo que me llama la atención y él habla de una persona en particular que desde sus 6 años lo había violado y muchas cosas, y hasta la adultez también fue ese instrumento que siguió marcando su vida. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros nacemos, que Dios imparte dones, el enemigo se lo sospecha. Y asimismo, como Dios pone en tu vida personas para que tu llamado se cumpla, el enemigo va a enviar ciertas personas, ciertas herramientas para destruir lo que Dios ha depositado en ti. Así que mientras él hablaba de esa persona, desde que él era pequeño, se veía cómo la influencia de esa persona seguía marcando su vida y se quería hacer pasar que era cristiano, pero es que todo lo que hacía es un plan maquiavélico del enemigo. Así que esto te lo quiero traer porque hay personas que desde nuestra niñez o ciertas situaciones que han quebrantado nuestra identidad no han querido destruir. Hay que identificar qué ha sido eso que desde pequeño nos ha querido destruir, porque esas son las herramientas que el enemigo ha tratado de utilizar para detenerte, porque lo que tú portas, cuando tú logras entenderlo, es una amenaza al mismo infierno, es una amenaza que gana almas. Por eso hay que despertar y no huir. Y para eso, ¿cómo uno empieza a descubrir lo que uno tiene? Ese depósito de Dios. En la intimidad con Dios, en la relación con Dios. Por eso no podemos descansar y no podemos depender de cómo nos sentimos, porque constantemente estamos siendo atacados. Obviamente, si tenemos al Espíritu Santo, hay cierto límite. Lo vemos en la historia de Job. El enemigo le decía, literalmente él tiene un arco alrededor de él. Era la cobertura de Dios, ¿verdad? Dios permite hasta cierto punto. Y hay cosas que también pasan por nuestras propias decisiones, porque a veces nosotros queremos echarle la culpa o a Dios o al mismo enemigo, pero muchas cosas son nuestras decisiones. Y algo que constantemente él se cuestionaba, Dios, ¿dónde tú estás? Pero hay algo que él menciona, ¿verdad? Y es que él dijo, yo tuve miedo y no me atreví a hablar, ¿verdad? Que hay consecuencias por las cuales no nos atrevemos, pero no quiero entrar en eso como tal. Lo que quiero entrar es que cuando lo están llamando para darle ese puesto, por decirlo así, ellos empiezan a seducirlo y le dicen, tú tienes algo. Así como lo quiere engañar y lo quiere atrapar. Y él dice, ¿cómo que yo tengo algo? Y él dice, tú tienes unos dones, ¿verdad? Y déjame decirte, el enemigo no da dones. Esto lo imparte Dios. Pero así mismo, en el mundo espiritual, el enemigo puede sospecharse lo que Dios ha depositado en ti. Porque a ti te vienen estudiando desde que has nacido, desde antes de nacer te vienen estudiando. Entonces, hasta para el mundo satánico, hasta para lo malo, lo que usan son los dones impartidos por Dios. Así que es importante que tú entiendas que Dios te ha delegado ese depósito, ese poder. Y la misma Biblia dice que nosotros tenemos el poder de dar vida o de dar muerte en nuestra lengua, en lo que confesamos. Es decir, que cuando uno empieza a conocer, ¿verdad?, lo depositado en nosotros, ahí es cuando decimos, Señor, yo te quiero adorar a ti, yo me quiero rendir a ti, yo quiero servirte a ti. O, si no nos queremos servir a Dios,
indirectamente vamos a servir al enemigo. Como hay otras personas que lo hacen porque quieren maximizar sus dones, ¿verdad? Entonces, él menciona eso. Esa es la manera como vinieron a atraparlo. Y literalmente, esa es la gran importancia de cuando uno sabe lo que Dios te ha entregado. Y la historia que hoy vamos a hablar, que vamos a profundizar más adelante, como hubo un milagro, como hubo liberación, como hubo libertad, como hubo literalmente unción, poder de Dios, alabanza y adoración, eso pasó porque hubo unos personajes que vamos a leer más adelante que sabían el depósito de Dios en sus vidas. Y quiero dejarte saber que tú tienes ese depósito de Dios en tu vida, que es la adoración, que es la alabanza. Y cuando tú sabes eso y abres tu boca y tú adoras aunque no lo sientas, en el mundo espiritual algo se va a desatar. Así que yo quiero preguntarte, ¿tú tienes idea del depósito que te fue entregado? Alguien que está aquí me puede decir, ¿tú tienes idea de qué es ese depósito que Dios te entregó? O me pueden decir, ¿qué es para ustedes el depósito? ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Qué es el depósito? Desde el principio dije que es parte. Perdón, son los dones Amén. y talentos. Exacto. Como te mencioné, la historia de este muchacho que estaba hablando Natanael, él habló que cuando lo estaban llamando para el ocultismo, donde el enemigo envió una persona literalmente para que creara ese odio en él y no creyera en Dios, y durante su vida eso fue lo que empezó a atacar para evitar el gran depósito que Dios tenía para él. Por ahora es pastor, gracias a Dios se reconcilió, ¿verdad? Pero ellos atacaron por los dones. Le dijeron, tú puedes hacer esto. Tengo el don de hablar. Amén. Es entender lo que tú tienes. Así que, ¿qué es un don? Como le mencioné, Dios es el que lo reparte. Es algo que Dios te confía. Es un depósito. Por ejemplo, un ejemplo bien, ¿verdad? Bien básico para que nosotros entendamos. Cuando te hacen un depósito en tu banco de dinero, es cuando se te entrega algo, ¿verdad? A veces exactamente regalo de Dios. Cuando se te entrega algo, entonces en el banco como que lo están protegiendo, ¿verdad? Pero esa persona tiene, o, ¿verdad? Si tú es tu banco, tú tienes la potestad de o lo usas o lo mantienes ahí, ¿verdad? En tu libre albedrío. Así mismo es, Dios te deposita eso en ti, dentro de ti. Y cuando tú sabes lo que tú tienes, de acuerdo a saber eso, tú lo utilizas o lo mantienes guardado. Así que es algo que Dios te confía para que lo guardes, para que lo administres y lo uses conforme al propósito de Él para tu vida. Eso no es algo que es tuyo propio. Eso te lo entregó Dios para que lo manejes fielmente. El depósito se entiende como algo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ¿ok? Uno de los depósitos que Él ha puesto. Amén. Así mismo es. Ya cuando uno sabe el depósito que uno tiene, como decía Javier, mi don es el de predicar. Hasta en sueños me ha mostrado, a veces me da temor, más le doy la gloria a Dios por permitirme este propósito. Amén. Viene el miedo porque es una amenaza. Viene y Lorenzo dice, el depósito es también tener parte con Él para su gloria en la tierra hasta su venida. Amén. Así mismo es. Yelisa, es un regalo inmerecido, pero que el Señor en su misericordia nos los deposita. Amén y amén. Es así mismo, no lo merecemos, pero Él en su misericordia, en su clemencia, en su amor, nos los entrega. Y uno de los depósitos más preciosos, ¿verdad?, que Él nos da, es el Espíritu Santo. Ese es el mayor depósito que nosotros podemos tener, es un regalo. Y es el que te va a ayudar, te va a convencer de pecado, te va a ayudar a orar, a interceder, te va a ayudar a entender y descubrir lo que Dios te ha entregado, te va a revelar lo que Dios tiene en su corazón para tu vida. Él es ese canal, es quien te ayuda día a día. Por eso es que nosotros buscamos ser amigos del Espíritu Santo, de entablar esa relación con Él, de entender que Él es una persona, que a veces no lo podemos ver, que a veces ni sabemos cuál es su apariencia, pero lo podemos sentir. Que la Biblia nos revela diferentes formas que Él se ha manifestado, ya sea en fuego, ya sea en agua viva, ya sea como viento recio, ya sea como aceite, de distintas formas. Como paz, Él se ha manifestado, pero Él vive dentro de ti. Él nos fue dado como esa garantía. La Biblia dice que el Espíritu Santo son las arras. Es decir, es como si yo voy a construir una urbanización y te digo, esa va a ser tu casa. Y para que tú me creas, yo te entrego la llave. Y tú dices, pues como ya yo tengo la llave, esta es la garantía de que esa va a ser mi casa. El Espíritu Santo es la garantía
el que te va a ayudar a cuando suenen esas trompetas, volemos juntamente y nos encontremos con nuestro amado. Él fue el que levantó a Jesucristo de los muertos. O sea, Jesucristo estaba que no podía más con su vida, más el Espíritu Santo lo fortaleció. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. O sea, el Espíritu Santo es para que nosotros seamos aliados de Él. Él es Dios mismo en su tercera persona. Así que ese gran depósito que tenemos es lo más importante que podamos comprender, que es que Él vive y mora en nosotros. Por eso tenemos que cuidarlo con toda nuestra fuerza. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, ayúdame a no contristarte. Y algo que Él mencionó que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y vuelvo a hablar de Natanael, es que cuando venía un pastor a pedirle un trabajo, Él decía que el pastor resplandecía. Y no fue hasta que abrió su boca que ahí mismo se fue. Es decir, que el Espíritu Santo está ahí con nosotros, pero no es hasta que se contrista de tal punto que lo apagamos, cuando buscamos hacer el mal. Es como un sello que nos marca y nos garantiza como propiedad de Él. Exactamente. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo sobre nosotros? Tan pronto creemos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos sella, pero después tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo, que es buscar la llenura de Él. Esa llenura hay que buscarla constantemente en la oración, en la alabanza, en la adoración, viviendo una vida rendida a Él. Eso es intencional. Así que entre los otros depósitos, ustedes lo mencionaron, los dones y los talentos. Cada persona recibe capacidades espirituales o naturales para servir a Dios y edificar a otros. Por lo tanto, lo que se te ha sido depositado no es solamente para ti, es más para servir a Dios y darle a otros. Otro depósito que se nos ha sido entregado es la palabra de Dios. Eso se nos ha confiado. Dice que el Espíritu Santo nos revela a través de la sabiduría para que entendamos estos misterios. En la misma Biblia nos dice que no todo el mundo lograba entender la palabra de Dios cuando Jesús hablaba en parábolas. Y que nosotros entendamos la palabra de Dios es la gran misericordia del Espíritu Santo en revelarnos sus misterios. Así que eso es un regalo dado por Él. La capacidad de adorarle y alabarle. Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, para alabarlo. Y eso lo vimos en las lecturas diarias, donde hay seres que están constantemente diciéndole santo, 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 reconociendo su gloria, su grandeza. Nosotros tenemos que hacer eso. Aquí estamos practicando para cuando llegue la eternidad. Así que, depósito, hay muchas más cosas, pero esto fue lo que les traje así. Y es todo lo que el Padre ha puesto en ti. Su espíritu, su palabra, sus dones para cumplir el propósito de Él aquí en la tierra. Como decía literalmente Lorenzo, hasta su venida. Es que nosotros tenemos que estar constantemente trabajando. Quiero hablar como en este tema, como en este mes, estamos profundizando en la alabanza y adoración. La adoración y la alabanza no solamente se trata de cantar canciones, que es parte de, pero son armas espirituales que Dios puso en ti, dentro de ti. La adoración es cuando tú te rindes a Dios completamente con todo tu corazón, cuando reconoces que Él es tu Señor, cuando empiezas a amarlo profundamente a Él y eso te empieza a transformar. La alabanza es cuando tú lo proclamas con tu boca, que dices quién es Dios, lo que Él ha hecho en tu vida, cuando tú agradeces. Entonces ese depósito de la adoración y la alabanza es una capacidad entregada por Él, que Él lo colocó a ti. Y ahí nosotros podemos entonces reconocer su grandeza, conectarnos con su presencia, porque la misma Biblia dice que Dios es espíritu y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que es esa capacidad de conectarnos a Él a través de nuestro espíritu con Él. Podemos, a través de la alabanza y de la adoración, derribar las artimañas del enemigo. Es una arma que nosotros tenemos. Y por eso es que constantemente las situaciones, es por eso que constantemente desde nuestra niñez hemos recibido ataques y ataques y ataques para evitar que uno realmente reconozca lo que Dios te ha entregado y comiences a trabajar para que eso se cumpla en tu vida. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ese es el ADN depositado en nosotros. Somos seres vivos creados para adorar al Padre de los Espíritus. Amén, amén y amén. Así que, como mencionó ahorita Yeli, que estamos sellados por el Espíritu Santo,
la adoración y la alabanza es un depósito espiritual, que es una marca de identidad. Fuimos creados, como acaba de decir Gabriel, para adorarlo. Es nuestra arma para derribar las fortalezas. Es una fuente de libertad. Es donde te hace libre de lo que te está tratando de oprimir, de lo que te está queriendo poner triste, de lo que te quiere dar ansiedad. Cuando uno adora, cuando uno alaba al Señor, comienza a sentirte libre. ¿Ok? Así que yo no sé si ustedes se acuerdan que uno de los estudios bíblicos nosotros estuvimos hablando del soldado, de cómo se tiene que enlistar, ¿verdad? Y cuando hablamos de ese estudio bíblico, tan pronto uno confiesa al Señor como tu Salvador, como tu Señor, o sea, al momento tú te enlistaste en contra del enemigo. Esto es una batalla espiritual. Es decir, que ya tú te convertiste en enemigo del enemigo. Y está en ti, en si tú permites que él te siga destruyendo, o está en ti, en si tú te quieres parar firme y reconocer que el que está contigo es más grande que él, y decir, yo no voy a permitir que tú vengas a destruir mi vida, a destruir mi familia, mi propósito, que yo pueda conectar con mi Padre, y empiezas a guerrear. Pero eso es una decisión tuya, porque hay muchas personas que dicen, mientras más me meto con Dios, más ataques recibo. Te están haciendo la guerra. ¿Pero qué tú prefieres? ¿Ponerte como derrotado o decir, hasta aquí, yo me voy a poner firme, voy a reconocer lo que Dios me entregó y voy a empezar a guerrear? Que Dios te llama a esforzarte, a ser valiente, a entender que tú eres más que vencedor, porque Él va delante de ti, detrás de ti, al lado tuyo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es así, es una decisión diaria, pero está siendo entregado en ti. Úsalo a tu favor. No permitas estar ahí desanimado, triste y que eso te gobierne. Que va a venir la tristeza, sí va a venir. Que vas a llorar, sí vas a llorar, porque hay un tiempo para todo. Pero no te quedes ahí. Esa no es la temporada que tú tienes que permanecer. A lo mejor es una temporada para capacitarte en ciertas áreas, para que dependas más de Dios, para que profundices en su poder. Pero no estamos llamados a vivir como derrotados. Incluso esa tristeza de las pruebas no es una derrota, es una capacitación, no es un castigo, es una preparación de Dios. ¿Ok? Es importante entender eso, porque el enemigo va a querer ponerte como que esto es para derrumbarte, Dios no te ama, Dios no tiene cuidado de ti. Déjame decirte que Dios con tan solo una palabra puede hacer que todos tus problemas se vayan. Pero si Él no lo está permitiendo es porque hay un propósito ahí. Y está en nosotros decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque tú tienes el poder para que esto se vaya, mira, de repente. Pero si eso no está pasando es por algo. En nosotros está confiar en Él, aunque lo que estemos pasando no nos guste, o aunque a lo mejor nos duela, pero eso te va a revelar el poder de Dios. No importa la situación que tengamos, siempre tenemos que tener presente el alabar y adorar en el nombre de Dios. Así mismo es, Javier. Así que les quiero enviar este documento que me envió, déjame enviárselo bien rapidito. Esto me lo envió María y José, que ellos estuvieron el miércoles pasado. No lo voy a mencionar ahora, ¿verdad? Porque prácticamente, o sea, tenemos que verlo. Y este documento dice las diferencias en definición de qué es la alabanza y qué es la adoración. Así que, ¿verdad? No lo voy a mencionar ahora porque es bastante extenso, pero déjame compartírselo bien rapidito por aquí. O sea, que vaya cargando. Y ese documento, déjame ver si se lo puedo presentar aquí bien rapidito. A ver si me deja parar aquí el share y déjame presentárselo rápido. Este es el documento que les voy a estar enviando. A ver si me está dejando el share aquí. Ahora sí. Me avisan si lo logran ver. ¿Lo ven? ¿Les sale? So, este es el documento que le voy a enviar, que fue un material que me dio de parte de José, para que lo estudien luego. Déjame entregárselo aquí rapidito. Y por encima, como que aquí explica qué es la alabanza. Y lo dice en lo que sería en hebreo, en griego, en latín,
en español, y luego dice la adoración, ¿verdad? Inclinarse, postrarse, rendirse en reverencia. Y aquí hace una diferencia entre ambas. So, esto es un material que nos va a ayudar, ¿ves? La alabanza es esa expresión externa de gratitud y alegría, como cantos, palabras, acción. Y la adoración es cuando uno se rinde internamente en reverencia profunda. Así que nada, familia, les envío eso para que después con calma lo vean y estudiemos más a profundidad. Déjame aquí compartir entonces esto rapidito. Ahora sí. So, ahí le envié eso. No, gracias a ustedes. Ahora sí, para entrar al estudio bíblico de hoy, porque todo esto fue como que una intro. Hoy, el texto base dice, 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué para ustedes significa este versículo? Que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Nuevamente estamos hablando de esta guerra. Claro que sí, Javier, cuéntame. Bueno, cuando habla acerca de eso, nos muestra una visión de lo que es una guerra espiritual. Y ahí viene tal cual nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y por lo mismo tanto, al no ser con personas físicas, debemos de buscar esa preparación en lo espiritual. Y no hay una mejor fuente que no sea el Espíritu Santo como guía para que nosotros podamos vencer. Entonces es muy importante que nosotros tengamos como eso en cuenta, ¿no? Amén, gracias, Javier. Es así, cuando dice que no son carnales, es decir, que esto no es con espada física, y hay algo que me da mucha risa en la Biblia, que cuando Jesús había enviado a los discípulos, ¿verdad? Les había dicho, no lleven nada, ¿verdad? Cuando lo envió a la misión, no lleven nada para recoger dinero ni nada. Pero cuando vuelve nuevamente a enviarlo, que Jesús lo está preparando como que para esta guerra espiritual, ellos literalmente sacan una espada, como creyendo que era física, que la iban a necesitar, y Jesús le dice como que basta, ¿verdad? Porque ellos no estaban entendiendo que a lo que Jesús se refería era espiritual. Así que también viene para nosotros, esto no se trata de hacer armas físicas, esto es espiritual. Y cuando dice que son poderosas en Dios, es que es dependiendo de Dios. Esto no depende ni de mí ni de ti. Totalmente tenemos que depender de Dios porque si no, no vamos a vencer. Y si dependen en Dios, son las cosas que Él nos entregó, que nos manda en su palabra. La Biblia no solamente trata de los 10 mandamientos, hay muchas más cosas que tenemos que hacer. Y entre ellas son estas armas espirituales, que es la oración, el ayuno, la fe, la palabra de Dios, la adoración, la alabanza. Somos llamados a hacer esto. Y nuevamente menciono lo que mencionaba, él es literalmente sacerdote. Él decía que ellos también hacían ayuno y hacían oración. Y que mira, él habló que tuvo un ayuno, el mínimo, de 4 meses en ayuno, sin comer ni beber. Y él mencionaba, y que el Señor los reprenda a todos, que los demonios literalmente lo sustentaban. Pero eso es lo que el enemigo hace para querer destruirte. Y ellos, si no hacen la instrucción, son torturados. En cambio nosotros, Dios no nos tortura. Nosotros mismos estamos perdiendo, bajando la guardia. Es decir, que si el enemigo, para servir, para tener más poder, para hacer que su don tenga esa unción, que tenga esa relevancia, se tienen que someter, pues nosotros también no podemos pretender que entregándole migajas a Dios, que no rindiendo nuestra vida, que no estemos dispuestos a pagar el precio, veamos la gloria de Dios operar. Y estamos llamados para ver la gloria de Dios, estamos llamados para hacer cosas mayores que las que Jesús hizo, pero hay que pagar el precio de rendirse, de día a día reconocer y decir, Señor, yo quiero ser alguien en mi generación
Y no me refiero a estar en multitudes, no me refiero a nada de eso, me refiero a que tu vida de oración, tu vida de ayuno derribe las fortalezas, porque la Biblia dice que lo que se nos fue entregado es para derrumbar las maquinaciones del enemigo. Eso no es decir que nosotros vamos a dejar de tener problemas, de tener cosas, no. Pero quiere decir que vas a tener victoria en medio de eso, porque estás luchando, porque le estás pidiendo al Señor, pelea por mí. Yo estoy dispuesto a creer de que tú peleas por mí. Cuando tú le dices, Señor, yo te alabo aunque no lo siento. Eso es utilizar esas armas. Así que si el enemigo, para querer destruirnos, se somete, y me refiero a las personas que hacen el mal para destruir, ya sean santeros, satanistas, lo hacen por querer poder, nosotros tenemos que hacerlo por amor a Dios, por tenerlo a Él, no para que Él nos dé cosas. Es para tener a Dios con nosotros, para empezar a conocerlo a Él, para vivir para Él. Eso es un deleite, conocerlo a Él, tenerlo a Él. Es lo mejor que podemos tener. Y adicional a eso, ¿qué viene con eso? Que tu vida haga que se rompan esas cadenas que están atacando tu familia. Que tú seas esa persona que rompas esas maldiciones generacionales. Por eso es que cuesta, porque estás batallando con algo que a lo mejor nosotros ni sabemos qué hicieron nuestros antepasados, pero eso viene como una cadena. Pero está en nosotros decirle hasta aquí. Claro que sí, Gabriel. Zumba. Bueno, quería comentarle que esa palabra que dijiste de nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Resulta que hace 4 días atrás, hablaba con una amiga que es de Argentina y ella es nueva en la fe. Y ella pidió mucha oración porque tiene una hija con síndrome de Down y ella viene de una familia disfuncional y ha tenido muchos problemas. Resulta que ella todos estos días ha tenido muchos ataques mentales y me ha dicho, Gabriel, por favor, pido oración por mi vida, no sé qué hacer, he sentido pensamientos de suicidio. Y yo le decía, varias veces tenía que pasarle mensajes de la palabra, la incluí en el grupo de oración de la iglesia donde estoy asistiendo, y verdaderamente que es así, que nosotros tenemos esa lucha y es una lucha que es a diario. Y otra de las cosas que también quería comentarles es que cuando ese versículo llega a mi vida el día de hoy, en la mañana, porque he caído en la polémica de las noticias del día a día, tanto aquí en Colombia, lo que se escucha, lo que se dice, y eso bombardea mi mente, y no solo la mía, sino de muchos. Yo digo, wow, verdaderamente que es así. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Amén y amén. Y Gabriel, gracias por comentar eso, porque lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Que le incluiste en el grupo de la oración, que le diste, la palabra es la que te liberta. ¿Qué dice el versículo? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, eso lo discutimos, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo que Dios te deposita, que es la oración, que es el ayuno, que es la fe, que es el agradecimiento, que es la alabanza, que es la adoración, destruyen las fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Ese constante ataque a los pensamientos, esas mentiras del enemigo, esos dardos que te está lanzando. Y ahí mismo, como Gabriel nos dice, esa muchacha decía, tengo ganas del suicidio, y que el Señor reprenda esos espíritus del suicidio, de todos esos pensamientos de mentira. Nosotros, nuestras armas son para derrumbar exactamente todos esos pensamientos de desánimo, todo lo que quiere quitarle la vida a la juventud, a las personas que sienten que ya no hay salida. Por eso nosotros estamos llamados a orar, a interceder para derrumbar todas esas mentiras del enemigo que quieren hacer que ellos piensen que esa es la solución. Y muchos de nosotros en momentos hemos sentido no querer vivir. Hemos pasado por eso, pero sabemos que esa no es la solución. Pero hay personas que a veces no han conocido la palabra de Dios, y de eso el enemigo se aprovecha. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios estamos llamados a destruir esas fortalezas, a entender que los pecados de hábito se destruyen rindiéndonos a Dios, dependiendo del Espíritu Santo. Todo lo que nos quiera apartar de Dios se derrumba con el poder del Espíritu Santo cuando hay una rendición. Así que literalmente, ¿quién es la persona que menciona esto? Pablo. ¿Y por qué menciono esto?
porque él sabía el depósito de lo que Dios le había entregado. Y en un momento, en varias ocasiones, ¿verdad? Pero en el que vamos a leer hoy, él usó eso a su favor, porque sabía lo que Dios depositó. Y sabía que como iba a destruir todas esas fortalezas que estaban tratando de literalmente atacarlo, de detenerlo tanto física como emocionalmente, como mentalmente, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la oración, del discernimiento, él usó todas esas herramientas. Para la historia, que sé que muchos la hemos leído, pero en esta noche quiero que la veamos con otro enfoque, ¿ok? Vamos a verla con otro enfoque. Vamos a leer esto primero y después menciona eso, ¿ok, Javi? Para leerla rapidito y ir allá. Así que Pablo entendía que él vivía una guerra espiritual. Él entendía lo que Dios le había entregado y por eso él dependía constantemente del Espíritu Santo. Así que les voy a pedir que busquen la Biblia en Hechos 16. Vamos a alguien que quiera leer esto. Hechos 16, del versículo 6 al 34. Y vamos a leerlo ahí. Son varios versículos. Vamos a leerlo lo más rápido posible. Y si hay alguien que lo quiere leer, si no, por cuestión del tiempo, que ya veo que ya estamos ahí para terminar. Es más, lo voy a leer rapidito. Y dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Luego de que ellos se dirigen, primeramente el Espíritu Santo le prohibió llevar la palabra a un lugar y le muestra una visión de que había necesidad en Macedonia. Así que cuando ellos van al lugar que Dios los manda a ir, ellos van a ser encarcelados. ¿Y por qué ellos fueron encarcelados? Vamos a ver, ahí operaba un espíritu de adivinación y a través de la oración, Pablo tuvo ese discernimiento y derrumbó una fortaleza que a los que estaban viviendo ahí no les gustó, porque ellos se lucraban de eso. Pero antes de que eso pasara, como había necesidad en Macedonia, se nos habla de una muchacha que estaba adorando a Dios, pero necesitaba ese bautismo, necesitaba entregarse a Dios. Así que cuando están yendo a la misión que tenían que ir, pasa esto. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer, Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ellos estaban en un río, lo dice ahí, ¿verdad? Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nuevamente en la intimidad con Dios, nuevamente en esa relación con Dios, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Vemos el discernimiento. Ya vemos, la primera persona que Pablo tenía que toparse eran esas mujeres, y nos habla de Lidia, para que ella fuese bautizada en la agua. Luego, cuando van en la oración, la segunda persona era esa mujer que tenía ese espíritu de adivinación. Vemos que Dios te va a posicionar para que haya libertad, pero esa libertad no pasa si no hay una vida de adoración. Esa libertad no pasa si no hay una vida de oración. Y nuevamente estamos viendo que cuando uno empieza a vivir bajo lo que Dios te ha depositado, donde quiera que tú vas a ir, tiene que haber libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero para eso hay que vivir una vida íntegra a Dios y reconociendo que lo que tú digas tiene poder para libertar o para encarcelar. Así que, nuevamente en la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación.
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Estaba diciendo algo que era cierto, ¿verdad? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, porque él reconoció que eso era un espíritu. O sea, él vino a dar libertad por lo que él portaba, que era el Espíritu Santo. Volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, por el discernimiento que tenía. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Es decir, que lo estaban humillando frente a todos por darle libertad a una mujer, donde ellos se estaban lucrando. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Es decir, que por ellos hacen la voluntad de Dios, los exponen, le desgarran la ropa y los azotan con varas. Para que tú veas que se parece a lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Que vienen las guerras espirituales, que vienen esos azotes por hacer la voluntad de Dios. Es decir, que hacer la voluntad de Dios no evita que venga la persecución. Al contrario, trae la persecución. Pero vale la pena, porque gracias a que hacían la voluntad de Dios, vemos 2 personas impactadas que están registradas, pero ahí había más personas. Así que es decir, que tú haciendo la voluntad de Dios, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las situaciones, va a ser mayor el depósito que Dios te entregó para que haya libertad. Esa mujer de adivinación tenía que estar llena de demonios, de legiones, de lo que sea, y fue libre. A eso somos llamados, a que donde quiera que nosotros vayamos haya luz. Así que dice que después de haberlos azotado mucho, es decir, que eso no fue 2 o 3 cantacitos, lo azotaron mucho, le causaron heridas en el cuerpo, heridas físicas, y esto no los detuvo. Las heridas en nuestro corazón, las heridas que hayan en nuestro ser, no nos pueden detener. Tiene que ser ese motivo para adorar más fuerte a Dios, para decirle: Señor, yo quiero rendirte adoración, mi vida entregártela, aunque me azoten, aunque me critiquen, aunque me rechacen, aunque me señalen frente a todos. Ese es el precio, pero déjame decirte que vas a tener lo mejor, que es tener a Dios. Así que dicen que literalmente los echaron en la cárcel para colmo, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Eso tiene que ser un lugar súper oscuro. Y dice, y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, que ellos con todas las heridas aún así los amarraron. Imagínense en el dolor físico. Y lo que te puede pasar por la mente tú como humano, decir: Señor, o sea, yo estoy haciendo tu voluntad, me acaban de azotar, me acaban de amarrar, me meten en lo más oscuro de esta cárcel. Y lo más que me encanta es que dice: pero, siempre que la Biblia tiene un pero, algo poderoso pasa. Y dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¿Por qué ellos hacían eso? Porque él sabía que sus armas eran espirituales y no carnales. Él no estaba tratando de quitarse lo que lo estaba amarrando. Él sabía que esto era espiritual. Él sabía que aunque lo habían azotado, que aunque lo habían puesto en lo más oscuro, la voz tiene poder. El alabar a Dios tiene poder. Cuando tú lo alabas, cuando le agradeces, aunque estés viviendo lo que estás viviendo, hay poder y te van a oír. Dice que los presos estaban oyendo. ¿Ok? Así que ellos lo estaban haciendo, cantándole himnos a Dios, dándole toda la gloria. Y debido a eso, cuando uno logra reconocer que tienes ese poder, algo tiene que pasar, porque Dios viene al rescate de ti. Él viene a librarte. A lo mejor no te saca de esa situación, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Dios viene a librarte cuando tú reconoces lo que te fue depositado. Entonces, como hubo ese pero, sobrevino de repente. Ahí está el de repente de Dios. El de repente no llega nosotros sentados atrás esperando. El de repente llega cuando lo provocamos usando lo que nos fue depositado. Ahí es que viene el de repente de Dios. Y dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera
que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es decir, que tu alabanza y tu oración rompen las cadenas, porque la unción es para quebrar todo yugo del enemigo, toda cadena es en la adoración, es en la alabanza, que esto no es por ti nada más, es para librar a todos. Por eso es que tú eres bien atacado, por eso es que viene el desánimo, por eso es que vienen las situaciones, porque el enemigo sabe que cuando tú descubras tu propósito, cuando tú descubras que aunque te pase lo que pase, tú adoras, estás dándole libertad a los tuyos, estás siendo libre tú y estás permitiendo que todo yugo se pudra en el nombre de Jesús. Y eso es lo que yo quiero despertar en esta noche en ti. Tú tienes eso. Somos llamados a despertar. Somos llamados a traer el avivamiento. Dios quiere jóvenes que entiendan el depósito que Dios les ha entregado para que traigan libertad, para que vuelvan los milagros, porque Dios es el mismo. La diferencia es que nosotros no lo estamos amando de la misma manera. La diferencia es que no estamos buscándolo de la misma manera. Porque cuando vemos a todas estas personas, y ahora estoy escuchando un audiolibro que habla de los generales de Dios. Esa gente vivía para Dios, comía a Dios, lo buscaba a Él, porque sabían que Dios los había llamado y su vida la rendían para cumplir ese propósito. Y por eso es que las campañas se llenaban, por eso es que la gente era libre, por eso es que la gente llegaba sin que ellos tuvieran que traerlo. Porque cuando tú estás en donde Dios te manda, Él se encarga de llevar a las personas, pero tienes que estar donde Él te manda. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero ver milagros, yo quiero ver gente libre, yo quiero ver el ministerio de Jesús en mi vida y en la de nosotros. Y tenemos que despertar, y por eso hay que pagar el precio. Yo quiero ver las multitudes viniendo a Cristo como lo escuchaba en Gille Ávila, como lo escuchaba en Catherine Kuhlman. Nosotros somos los que estamos en este tiempo con un propósito para impactar esta generación. Tenemos que despertar ya. El enemigo nos tiene en ese sueño para que sentamos que no somos capaces, para que nos enfoquemos en el pecado. Y Pablo no tenía el enfoque en las cadenas. Él no tenía el enfoque en la oscuridad. Él tenía el enfoque en que si adoraba a Dios, sus armas son espirituales. Ese es el enfoque que nosotros tenemos que tener en Dios. Por eso es que hay que mirar a Jesús. Olvídate si este está haciendo esto o lo otro, o si te quiere lastimar. Mira, diablo, conmigo no te vas a meter, porque yo reconozco que eres tú el que estás tratando de dañar mi corazón. Esto es espiritual. Y Dios te dice, enfócate en mí, en lo que yo te deposité. El miedo no es de Dios. El temor no es de Dios. La libertad es de Dios. La confianza que Él te entregó, si Él te lo dio, es porque tú eres capaz. Despierta de eso. Así que se soltaron las cadenas y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz desde la oscuridad, porque él no sabía nada, ¿verdad? Pero como estaba conectado con Dios, Dios te va a decir, esta persona tiene necesidad, ora por tal persona. Dios te va a revelar dónde hay necesidad. Pero si no tenemos la conexión con Dios, no vamos a saber que la persona que está al lado tuyo está pasando ciertas situaciones. Por eso nosotros tenemos que pagar el precio para los que están a nuestro alrededor, para hacer esa luz en medio de ellos. Y Pablo clamó a gran voz. Nuevamente tiene que tener valentía para abrir su voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Si él está pidiendo luz, estamos viendo que hay un escenario donde él se encontraba en lo más oscuro, en el calabozo. Pero la gloria de Dios y el poder de Dios tuvo que ser algo tan sobrenatural que había luz en medio de esa celda. Y eso es lo que él estaba buscando, esa luz, y temblando, porque tenía que sentir la presencia de Dios. Es decir, que hubo un terremoto y no los aplastó, sino que el terremoto fue para abrir las puertas, el terremoto fue para romper esas cadenas. Dios en todo momento te cubre. Es decir, que donde Él te mete no es para muerte, porque si era para muerte, hubieran sido aplastados. Así que lo que tú estás viviendo no es para muerte, es para que Dios te capacite y revele su poder. Y en este caso, era para impactar la vida de este hombre y de los presos, porque no solamente es de este hombre, lo que pasa es que la Biblia nos registra a este hombre. Así que él entró y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque lo que está viviendo es sobrenatural. Eso es lo que va a pasar cuando la gente vea que a través de ti Dios hace milagros y prodigios, porque esto solamente es Dios, tú eres un canal. Pero la gente tiene que ver que en ti esté esa luz. Que la gente te diga, ¿qué yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué yo tengo que hacer para tener ese gozo que tú tienes? Eso es lo que tenemos que proyectar.
Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Es decir eso, o sea, no vamos a decir un monólogo a esas personas que apenas están empezando. Mira, yo desde que creo en Jesús, mi vida ha cambiado. Desde que me he atrevido a confiar en Él, Él me ha venido transformando día a día. Es lo simple que tenemos que decir que es lo que Él ha venido transformando. No para convencer, el Espíritu Santo lo va a convencer. Habla de lo que Él ha hecho en ti y de cómo tú sientes ese gozo. Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él. Es decir, que somos llamados a hablar la palabra de Dios. No a inventarnos cosas, no tratar de ser lo más que conocemos la palabra. Mira, habla lo que Dios ha hecho contigo. Y háblale la palabra de Dios. Eso es suficiente. La palabra de Dios es la que transforma, es la que convence. Es la palabra de Dios la que literalmente discierne todos los pensamientos de corazón y nos limpia. Así que habla la palabra de Dios. Le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Así que le hablaron a los que estaban ahí. Ellos están heridos, pero adorando. Y hay ocasiones que nosotros sentimos que no podemos, que estamos arrastrando los pies, pero que eso no sea una excusa para que tú hables la palabra de Dios. No puede ser excusa, al contrario, es cuando más se va a manifestar el poder de Dios. Porque lo sobrenatural no fue ellos enfocándose en su herida, en su condición actual. Es los ojos puestos en Dios. Y Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Ves? Nos dice que tenían heridas. Así que el carcelero le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Es decir, que parece que había una charca de agua, un río, yo no sé lo que había ahí. Pero ellos fueron bautizados en agua, se arrepintieron, aceptaron al Señor como su único y exclusivo Salvador. ¿Y qué pasa? Y llevándolo, después de eso, dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Y después qué pasa? Más adelante la historia dice que ellos volvieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque Pablo no se quitó del lugar que Dios le estaba permitiendo estar. Al contrario, él al otro día, los carceleros, los que estaban encarcelándolo vinieron, le dijeron, mira, saquen a esos hombres. Y viene Pablo y le dice, mira, que vengan ellos también y que nos saquen ellos. ¿Qué nos demuestra esto? Que si nos movemos, tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Y si Dios nos puso en esa cárcel, aunque no nos guste, hacemos el comando de Dios, pero volvamos a la posición que Él nos tiene hasta que sea Él el que nos mueva de ahí. Mientras seamos dirigidos por el Espíritu Santo y estemos en el lugar que Él quiere, su poder se va a manifestar a través de nosotros. Así que, recapitulando en esta historia, ellos fueron encarcelados, hubo un milagro en la cárcel. Volvieron a la cárcel, que uno dice, pero ¿por qué ellos volvieron a la cárcel? O sea, no hace sentido. Pero volvieron a la cárcel, porque era la posición donde Dios los quería, para que fueran librados de la forma legal. Porque cuando uno hace las cosas en la voluntad de Dios, nosotros lo hacemos sin engaño. Lo hacemos porque es poder de Dios lo que los liberta a nosotros. Así que después le hicieron la liberación oficial, que fue el día siguiente. Las autoridades literalmente le dijeron, suéltenlo. Pero Pablo reclamó sus derechos como ciudadano romano, porque habían sido golpeados y encarcelados sin juicio, lo cual era ilegal para esa época. Y él hizo que los magistrados fueran personalmente a disculparse y a pedirles que salieran de la ciudad. Así que hay una gran diferencia entre saber lo que tenemos y ponerlo en práctica. Y aquí vemos un ejemplo en donde Pablo sabía lo que tenía y lo puso en práctica. Y Silas también lo sabía, porque ambos adoraron. Nos muestra que para que esto pasara, los dos tenían que estar en la misma dirección. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tu círculo, lo que te rodea, tus hábitos, tú mismo, tus pensamientos, todo tiene que estar alineado a la palabra de Dios para que cuando venga la prueba, tú adores unánime. No dependas de cómo te sientes, porque si no, nunca vas a hacer nada. El doble ánimo es una arma que el enemigo usa literalmente para detenernos. Mentirte, te tira dardos, te tira lo que sea con la mente. Tú eres capaz de adorar y alabar, porque fuiste creado para eso. Porque el Espíritu Santo es quien te capacita. Porque tú eres libre en Cristo. Porque la adoración no puede depender de tus emociones, sino de lo que tú estás convencido de quién es Dios.
Así que aunque estés triste, aunque estés cansado o estés luchando, decide adorar a Dios. Porque tu espíritu fue hecho para que tú te conectes con tu creador. Así que para ya ir cerrando, y antes de ir cerrando, Javi, tú querías mencionar algo. Menciónalo, por favor. Y perdona que te lo diga hasta ahora, pero si te acuerdas, menciónalo. No, está bien. En verdad va correlacionado con esa parte, ¿no? Muchas veces notamos dentro de las cosas que nos menciona Pablo, lo primero es que nos habla acerca de que nosotros estamos en una carrera. Esta carrera no es una carrera de velocidad, sino algo maratónico. Día a día, con decisiones, nosotros estamos o retrocediendo o estamos avanzando en el camino de lo que Dios nos pone. Nos habla acerca de un premio. Ya Dios ha dado uno de los mayores premios. ¿Cuál es? El tener el Espíritu Santo con nosotros, y que por vía de ese primer premio podemos obtener el premio mayor, o sea, es como un adelanto a lo que es el premio mayor. ¿Cuál vendría siendo? La vida eterna y estar toda la eternidad con Jesús en esa nueva Jerusalén de la cual nos habla. ¿Qué sucede ahí? Eso no viene en base a que todo te va a salir de color de rosa, y nos muestra que primero David, para ser rey, tuvo que enfrentarse a osos, leones, incluso a un gigante, y derrotarlo con una piedrecita. Pero con esa piedrecita fue con la fe en Dios. José, antes de ser gobernador, tuvo que ser echado a la cárcel y ser juzgado injustamente dentro de la cárcel, para luego salvar a todo Egipto y toda una humanidad mediante al conocimiento que ya Dios le había dado. Esther tuvo una asignación que era de salvar a su pueblo a través de su posición dentro del reinado. ¿Y qué más decir? Jesús, que es el mayor ejemplo de cada uno de nosotros, fue azotado, escupido, dijeron muchas cosas malas de él, y al final de cuentas Jesucristo terminó siendo exaltado, ahora está a la diestra del Padre, y es por medio de él el único medio por el cual nosotros podemos acercarnos nuevamente a Dios, donde nosotros podemos conectar nuevamente con él. Y gracias a Dios por ese sacrificio. Gloria a Dios, amén. Gracias, Javier, por mencionar eso. Y mencionaste varios personajes que estuvieron en ciertas posiciones para que su propósito se cumpliera. Y ninguna vida es igual. Todos fueron distintos, todos estuvieron en tiempos diferentes. Lo mismo pasa con nosotros, aunque estemos en el mismo tiempo, la posición que Dios te pone es diferente. El depósito que Él tiene contigo es único. En la Biblia Dios no repite diseños y con nosotros tampoco. Así que, para ya cerrar este espacio, literalmente, en conclusión, familia, si los que le sirven a Satanás, que el Señor los reprenda, entregan toda su vida para tener unción, para tener poder, para usar los dones en contra del plan de Dios, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Primero, para evitar y romper todos esos ataques. Segundo, para que la gente sea libre. Y para eso tenemos que volver a lo básico. Buscar esa intimidad con Dios, lo sientas o no lo sientas. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Pedirle constantemente, Señor, revélame qué tengo que cambiar. Te quiero rendir mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Ir a la oración, ir a la lectura de la palabra, hacer ayuno. Tenemos que volver a hacer ayuno porque hay géneros que no se van si no es con oración y con ayuno. Tenemos que volver a eso. Si queremos ver que nuestra generación tenga un impacto, si queremos ver un cambio, ese es el precio que hay que pagar.
Y la salvación ya es un regalo de Dios cuando uno cree en Él, cuando uno vive en santidad para Él, cuando uno se arrepiente. Pero la salvación no es lo único para lo cual nosotros estamos aquí, porque si no ya estuviéramos en el cielo. Pero mientras tú estés respirando en esta tierra es porque un depósito o un plan tienes que cumplir aquí. Así que nada, familia, ese fue el tema de hoy. Yo sé que algunos trabajan. Déjame ya despedirme de la familia virtual. Dios me los bendiga.